Buenas noches, yo soy el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche entonces a continuar con nuestras clases de Biblia con el Evangelio de San Mateo. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 9. Pero como siempre, antes de empezar nuestra clase de Biblia, vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos hoy a comenzar, como dije, con el capítulo 9. Hoy vamos a hablar sobre más milagros de Jesús, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar con el episodio de la curación del paralítico. Por lo tanto, vamos a leer entonces los primeros 8 versículos del capítulo 9, que dicen así. Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Jesús, percibiendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan los pecados? ¿O decir, levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Dirigiéndose al paralítico le dijo: «Levántate, toma tu camilla y ve a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. La multitud, al verlo, quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues fíjense que en este pasaje la curación de la enfermedad y el perdón de los pecados forman parte de la salvación mesiánica. Son signos del poder salvífico universal de Jesús, ¿verdad? Esto va de acuerdo con la mentalidad judía que veía en la enfermedad y la muerte una consecuencia del pecado, ¿verdad? Y eso lo tenemos bien claro en el Antiguo Testamento, como en Génesis 3:19, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y cometen el pecado original, que el pecado original es el pecado de querer ser como Dios, ¿verdad? El pecado de la soberbia. Pues entonces, ¿qué les pasó? Murieron, ¿verdad? Sus almas murieron porque la gracia santificante que habitaba en ellos la perdieron, ¿verdad? Y también entonces, como consecuencia de ello, entonces, su cuerpo entonces, en vez de ser cuerpos glorificados, que podían vivir por toda la eternidad, pues entonces se redujeron a un tiempo limitado en la tierra. Y por eso fue que a través del pecado vino la muerte, ¿verdad? O sea que Dios no creó la muerte. Nosotros fuimos con nuestro pecado original, dejamos que la muerte entrara en nuestras vidas y por ende las enfermedades, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una mentalidad que viene del Antiguo Testamento. Ahora, la condición indispensable para obtener la salud y el perdón es la fe en Jesús.
Eso es algo que es, como decimos, indispensable. Sin eso no hay salud ni hay perdón. En el versículo 1 sitúa la escena en la ribera occidental, ¿verdad? Oeste, ¿verdad? Del lago de Galilea. Después del exorcismo en la región de los Gadarenos, que hablamos en la clase anterior, Jesús vuelve a atravesar el lago y regresa a su ciudad de Cafarnaúm, ¿verdad? Que está situada aquí, en la costa occidental, norte occidental del lago. Y ahí es que entonces es que se desarrolla este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Allí se le presentan a un paralítico tendido en una camilla. Una vez más, advierte con admiración, Jesús advierte con admiración la fe de aquellos hombres, ¿verdad? O sea que la fe es algo que es necesario para la curación física, mental y espiritual del ser humano. En este relato no hay diálogo, solo Jesús habla. Sus palabras están motivadas, en primer lugar, por la fe del paralítico y de sus acompañantes. Jesús lo llama hijo al enfermo, lo invita a tener confianza y le perdona los pecados. Luego responde a los pensamientos de los escribas, como ven en el versículo 4. O sea, ven cómo Jesús puede leer los pensamientos de nosotros, ¿verdad? No solamente en aquella época, sino a diario, ¿verdad? Que estos escribas consideran sus palabras como una blasfemia. Claro está, porque solamente Dios es el que puede perdonar los pecados. Y pues lógicamente ellos decían, pues este es un ser humano, pues está blasfemando. O sea, no se les puede culpar de pensar eso, porque para ellos Jesús era un hombre común y corriente. Sí que tenía ciertas habilidades que podía curar personas, pero nunca se imaginaron que era el Hijo de Dios. Esta respuesta refleja el trasfondo de polémica o controversia propio de un medio donde la práctica de la comunidad cristiana chocaba con la oposición de la sinagoga judía. O sea, ustedes ven ahí el choque de lo que piensan los judíos y lo que verdaderamente cree la comunidad cristiana, ¿verdad? Que para los cristianos, pues, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Y eso lo hace bien claro en el versículo 6. Garantía, símbolo y prueba de ese poder es la curación del paralítico. Obviamente ningún ser humano puede así curar un paralítico por su propia fuerza, por su propio poder, sino que es siendo un conducto del poder de Dios, ¿verdad? Pero en el caso de Jesucristo, como Él es Dios, pues Él lo podía hacer por sí mismo. En el judaísmo, el perdón se concedía en el culto del templo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que ellos estaban pensando, ¿verdad? Con un ritual preciso y en circunstancias determinadas. O sea que si usted cometió un pecado, dependiendo el tipo de pecado que cometiera, era si llevaba un sacrificio de 2 palomitas, o si verdaderamente había cometido un pecado gordo, entonces tenía que llevar un buey o una vaca, ¿verdad? O sea que cada pecado tenía una prescripción de qué tipo de animal se iba a sacrificar y cuándo se iba a sacrificar y cuál era el ritual para hacerlo. Y ellos tenían diferentes tipos de rituales. Estaba el holocausto, donde todo se quemaba. Estaba otro donde la carne se le daba a los sacerdotes, entonces ellos las vendían, ¿verdad? Y solamente se quemaban los huesos, las entrañas, ¿verdad? Cosas así por el estilo, que ellos tenían diferentes tipos de sacrificio dependiendo, otra vez, el tipo de pecado que la persona cometía. Jesús, en cambio, concede el pecado a un solo individuo, no a toda la comunidad de Israel, como se hace en el Yom Kippur, ¿verdad? Que es la fiesta donde el sumo sacerdote entra solo en el templo, o en aquel entonces entraba solamente en el templo, y entonces él le perdonaba a todo el pueblo de Israel.
Y de la manera que lo hacían era que ponían una cabra, tenían dos cabras, una que sacrificaban y la otra que le ponían una máscara, y era la que enviaban al desierto para que muriera, para que todos los pecados se iban para allá, ¿verdad? O sea que lo ritual para perdonar los pecados, pues los judíos eran bastante específicos, y en el Yom Kippur era el perdón para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús concede a un solo individuo y en cualquier tiempo y lugar. O sea, no tenía que ir al templo, no tenía que ser en un día en específico, ni con un ritual en específico, sino como Él es Dios, tiene el poder de hacerlo cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiera. Así, Jesús asume una función exclusivamente divina, ya que nadie puede perdonar los pecados sino solamente Dios, ¿verdad? Y en eso estamos nosotros de acuerdo con esos fariseos y esos escribas de aquel tiempo. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Que uno va a confesarse con el sacerdote, pero el sacerdote solamente está representando a Dios en el confesionario. Es Cristo, es Dios quien perdona los pecados a través de su instrumento, que es el sacerdote, ¿verdad? Al señalar el asombro de la multitud, Mateo hace notar que todos alababan a Dios por el poder divino de perdonar los pecados, comunicado a los hombres, ¿verdad? Por eso vemos en otros pasajes del Evangelio, donde Cristo le da el poder a los apóstoles. Y los obispos de nosotros son los sucesores de los apóstoles. Y los obispos, al ordenar a un sacerdote, entonces le dan ese poder, ¿verdad? Para ser instrumento del perdón de Dios. Estos hombres son los miembros de la comunidad cristiana que han recibido en la tierra un poder semejante al Hijo del Hombre. Y eso lo encontramos en los capítulos 16 y 18 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a leer el próximo pasaje, que es del versículo 9 al 13, ¿verdad? Y este pasaje, vamos aquí a ver la vocación de Mateo. Y dice así, dice: cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo escuchó y contestó: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Fíjense, el relato de la elección de Mateo sigue un esquema semejante a la vocación de los primeros discípulos, que ya lo vimos en el capítulo 4 de este Evangelio. Al pasar, Jesús ve a un hombre sentado a la mesa de la recaudación de impuestos y le dice: sígueme. Y con eso es suficiente para que Mateo deje todo y lo siga a él, ¿verdad? Déjeme decirle que ese sígueme todavía sigue ocurriendo en nuestras vidas. Pasa que muchas veces no lo escuchamos y no lo vemos, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta a este llamado, el hombre deja su ocupación habitual y se va detrás de Jesús, ¿verdad? Es claro el paralelismo de esta narración con la del llamado dirigido a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. ¿Por qué? Hay una diferencia. Vemos
el carácter irrevocable del seguimiento de Jesús en ambos llamados. Pero la diferencia es que mientras que para los pescadores podía ser fácil volver a sus redes y a sus barcos, ¿verdad? Si se cansaban y no querían seguir más a Jesús, para un recaudador de impuestos el oficio perdido es irrecuperable. O sea que una vez él dejara el puesto, no lo podía volver a recuperar. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos era algo que era muy lucrativo. Y la línea de personas que querían tener ese trabajo era interminable. Casi siempre lo conseguían algunos porque conocían a alguien, por hacerse un favor, ¿verdad? Y era muy lucrativo porque el recaudador de impuestos no solamente cobraba el impuesto que se le iba a dar a Roma, o se le iba a dar, en el caso de Mateo, también a Herodes, ¿verdad? Sino que aparte de eso, él cobraba cualquier otra cantidad que él quisiera, que creyera que era justa o que él necesitara, y con esa cantidad él se la quedaba. Por eso es que los recaudadores de impuestos eran personas no gratas en la sociedad judía, no solamente porque estaban trabajando para los romanos o para Herodes, o sea, para los invasores que estaban dominando a los hebreos, sino que también ellos se enriquecían, ¿verdad? Cobrando impuestos mucho más allá de lo que verdaderamente las personas tenían que pagar. Por lo tanto, si alguien se renunciaba a ese puesto, había una línea interminable de personas que estaban dispuestas a coger ese puesto y obviamente no lo iban a dar. Ahora, en el texto paralelo de Marcos, donde se llama también a Mateo, ¿verdad? No aparece el nombre de Mateo, sino que se habla de Leví, hijo de Alfeo. Diferente al Evangelio de Mateo, que se llama por el nombre de Mateo, en el de Marcos se llama Leví. Luego, vamos a ver que en la lista de los 12, tanto Mateo como Marcos mencionan a un hijo de Alfeo, pero de nombre Santiago. Poco confuso, ¿verdad? Ahora, la tradición primitiva, o sea, la tradición original de la iglesia, ha identificado al publicano Leví con Mateo. Pero no se puede hablar de absoluta seguridad al respecto, ¿verdad? Eso es lo que la tradición nos dice. Como sabemos, la revelación divina no solamente es la tradición escrita de la Biblia, sino que es la tradición escrita de la Biblia más la tradición, que fue lo que los apóstoles enseñaron a sus discípulos, ¿verdad? Y sus discípulos a sus discípulos, y así hasta que ha llegado a estos días. Y la tercera pata de la revelación divina es el magisterio, que es el Papa con los obispos, que son los que pueden interpretar, ¿verdad?, el mensaje de Dios y sirven de referir si hay algún tipo de malinterpretación o duda en la interpretación de la Sagrada Escritura. O sea que esas son las tres patas de la revelación divina: la Sagrada Escritura, la tradición con T mayúscula y el magisterio de la iglesia. Ahora, siguiendo con la vocación de Mateo, el oficio de los publicanos incluía la recaudación de impuestos y el cobro de peajes y tasas de importación y exportación. La aduana de Cafarnaúm estaba situada en un punto estratégico de la ruta comercial hacia Damasco. Damasco queda en Siria, al norte de Israel, y como vieron, Cafarnaúm estaba en la punta del lago de Galilea hacia la costa occidental, ¿verdad? Que estaba en un lugar perfecto donde pasaban todas las personas y por lo tanto era un lugar donde verdaderamente se recaudaban bastante impuestos. El beneficiario principal de estos taxes, de estos impuestos, era Herodes Antipas, pero también los romanos recibían su parte, todo el mundo recibía su parte, ¿verdad? Ahora, como se trata de un oficio deshonroso, la inclusión de un publicano o recaudador de impuestos en el grupo de los 12 resulta en extremo significativa, ¿verdad? Preferencia de Jesús, esto nos demuestra la preferencia de Jesús por los marginados, los pobres, los oprimidos y los pecadores. O sea que ahí estamos incluidos todos nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todos somos pecadores.
Este rasgo fundamental de la moral vivida por Jesús se convierte en signo de su mesianidad, ¿verdad? Y por eso quiero leerles el capítulo 11, versículo 4 al 5 de este Evangelio de Mateo, que dice así, dice: los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús le responde a los discípulos de Juan que fueron a preguntarle, ¿verdad?, que si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Por lo tanto, todos estos signos, ¿verdad?, donde él sana a leproso, a ciegos, a cojos, ¿verdad?, son signos de que él es el Mesías. Ahora, aquí se contraponen dos actitudes opuestas en esta historia de la vocación de Mateo. Primero, el judío piadoso, verdadero observante de la ley, que debía evitar todo contacto con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque quedaba impuro y no podía entrar al templo. Pero Jesús declara que el trato con esa clase de personas no rebaja su categoría moral, sino que lo manifiesta en ejercicio de su misión salvadora. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos, ¿verdad? Por eso uno de los santos de la iglesia, diciendo esto en otras palabras, dice que la iglesia no es un hotel para personas puras y para personas nobles, sino que la iglesia es un hospital para enfermos, es un hospital para pecadores, ¿verdad? Pero Jesús, por medio de las palabras del profeta Oseas, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 6, identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios hacia esos mismos, ¿verdad? Por eso es que nos dice en el pasaje que acabamos de leer, dice: misericordia quiero y no sacrificios. Eso viene del profeta Oseas, ¿verdad?, el cual Dios lo recomendó y él se casó con una prostituta, ¿verdad?, para él con su vida demostrar lo que estaba pasando en la relación de Dios con Israel, donde Dios, el esposo que es justo, el esposo que es fiel, tiene que convivir con la esposa que le está siendo infiel y que se prostituye, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel y de la iglesia, si no sigue los mandatos de Dios, es que comete el pecado de idolatría de seguir a otros dioses, ¿verdad? Y hoy en día, pues, hay muchos ídolos que seguimos, como el dinero, como los placeres, como la gloria, como el poder. Todos son esos ídolos que nosotros los seguimos y los ponemos por encima de Dios. Y entonces en ese caso nosotros estamos siendo la esposa infiel, la prostituta que estaba casada con Oseas, ¿verdad? Esa es la correlación que se está haciendo así. Por lo tanto, nadie debe desanimarse al verse lleno de miserias. Reconocerse pecador es la única actitud justa ante Dios. Si nosotros le pedimos, si nosotros tenemos un corazón contrito, ¿verdad?, un corazón que se arrepiente, la misericordia de Dios siempre está esperando por nosotros. Por eso es que Él quiero misericordia y no sacrificios. Los ritos son buenos, pero no sustituyen la misericordia que Dios tiene con nosotros y que nosotros debemos tener con nuestros hermanos. Vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que es los versículos 14 al 15. Dice así, dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron:
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten el novio y entonces ayunarán. Palabra de Dios. Fíjense que mientras que los partidarios del Bautista y de los fariseos ayunaban en determinados días, solamente tenía que ser miércoles y viernes, los discípulos de Jesús no se consideraban obligados a hacer lo mismo. Jesús justifica esta actitud con una declaración sobre la presencia del esposo en la fiesta de bodas. Ya en el Antiguo Testamento había expresado la alianza de Dios con Israel en términos de unión matrimonial, como vemos con el profeta Oseas, ¿verdad?, del que hablábamos anteriormente. Ahora, vamos entonces a seguir con el versículo 16 al 17, que dice así: nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarían. El vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra de Dios. Como ven, estos son como diferentes enseñanzas que Jesús da, ¿verdad?, que el escritor las ha puesto unidas, una detrás de otra. Fíjense, lo que estos versículos nos quieren decir es que al inaugurar los tiempos mesiánicos, Jesús aportó al mundo una realidad nueva, sin medida común con todo lo que se había poseído hasta entonces. O sea que lo que él trajo fue algo que fue revolucionario, fue algo contra la cultura de aquel entonces. Así como hoy en día el mensaje de Cristo es también contra la cultura en la que estamos viviendo. Una cultura donde el individualismo y el materialismo es las ideas rampantes, ¿verdad?, que se promueven en todos los medios comerciales, en los medios como la televisión, en la media social, ¿verdad? En todo eso es yo, segundo yo y tercero yo. Y si sobra algo, soy yo, ¿verdad? Pero sin embargo, la enseñanza de Jesucristo van en contra de todo lo que nuestra cultura nos enseña. Que el exitoso es el que tiene dinero, que el exitoso es el que hace las cosas como él quiere, a su manera, ¿verdad? Y sin embargo, toda la enseñanza de Jesucristo va en contra de todo eso. Así como va en contra del aborto, como va en contra de todas las nuevas cosas que la sociedad está tratando de inculcarnos, donde uno puede ser un hombre o una mujer dependiendo de lo que uno decida, ¿verdad? Y así por el estilo. Por lo tanto, él trajo algo nuevo en aquel entonces y hoy en día. La presencia del reino y el mensaje aportado por Jesús requerían moldes nuevos. Lo antiguo ya está superado, como dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. No se trata de una comparación entre lo nuevo y lo viejo, sino en una incompatibilidad. O sea que lo que la cultura de aquel entonces enseñaba y lo que nuestra cultura enseña hoy en día son incompatibles completamente con el mensaje de Cristo. Y uno tiene que decidir si uno está con él o está en contra de él. No hay término medio. Como dice San Pablo, o eres caliente o eres frío. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros usualmente cejamos nuestro oído a ese mensaje, ¿verdad? Y con eso vamos a terminar la clase de esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración. Como siempre le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe en este caminar y nos ayude a llegar a donde está su Hijo amado, ¿verdad?
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde para la vida eterna y nos vemos con el favor de Dios la semana que viene.